Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto vamos a leer, y bueno, vamos a comenzar con Éfeso, pero antes nada más dar una breve introducción a todo este capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Acordarnos que Apocalipsis es un libro que fue escrito en sí para estas 7 iglesias. En la introducción se toma un tiempo el apóstol, por medio de Jesús, ¿verdad?, para dar un mensaje express a cada una, pero todo el compendio de Apocalipsis iba para estas iglesias. La semana pasada dijimos que estas iglesias representaban 4 aspectos distintos. El primero es muy sencillo: son 7 iglesias literales que existían en ese tiempo. Sí, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea eran iglesias que estaban funcionando en estos años. ¿Qué año es el Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Más o menos entre qué y qué. Entre 90 y 95. Entonces, en este periodo, estas iglesias estaban funcionando. Ojo, no son las únicas iglesias que están funcionando, ¿verdad? Posiblemente sean iglesias que son, vamos a decir, a lo mejor sobresalientes a comparación de otras, o que están en lugares estratégicos. No nos queda claro por qué el Señor se dirige a estas 7 iglesias, pero no son las únicas. De hecho, de estas iglesias y los libros que tenemos o las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, solo hay una que coinciden las dos, que es la iglesia de Éfeso, que tenemos una carta del apóstol Pablo a los Efesios y después tenemos este mensaje. Todas las demás, por ejemplo, del apóstol Pablo, pues está Corintios, Colosenses, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, que no figuran en estas, ¿verdad? Pero eran iglesias que estaban funcionando y había más. Estaba, te digo, la iglesia de Roma, la iglesia de Jerusalén. Pero estas son 7 iglesias que el Señor en su soberanía escogió el mensaje para ellas. ¿Por qué? No lo sabemos. Sabemos que fue el Señor el que quiso. Pero también representan 7 etapas históricas de la iglesia, ¿ok? Desde que comienza la iglesia en Pentecostés hasta que venga el Señor por su iglesia, se dice que estas 7 iglesias representan 7 etapas distintas por las cuales la iglesia ha pasado una o varias veces como cuerpo de Cristo. También simbolizan el total de las iglesias del cuerpo de Cristo en el fin de los tiempos. El número 7 es plenitud o totalidad, y vamos a ver que estas 7 iglesias o 7 características de estas iglesias van a estar presentes en los últimos tiempos. Y ya por último, representaban a la totalidad de la iglesia de ese entonces, ¿ok? Al Jesús referirte a esas 7 iglesias, no está excluyendo a Corintios, no está excluyendo a Colosenses o a las demás que se pudieran haber formado, sino que está por medio de ellas hablándoles a todos los creyentes. Es como hoy tú y yo leemos Corintios,
¿Y quiénes de nosotros somos de la iglesia de Corinto? Ninguno. Pero todo lo que está ahí nos habla a nosotros, ¿verdad? Aunque eran problemáticas particulares que tenían las iglesias de ese entonces, hay una aplicación que podemos ver el día de hoy. Y te voy a decir las 7 iglesias, una frase o un renglón por si lo quieres escribir. Ojo, lo tengo en notas. Ya el domingo les traeré también noticias de las notas de Daniel, que por ahí me han preguntado. Ya gente se apuntó, Nancy me mandó una lista, otra gente me ha preguntado que no estaba en la lista de Nancy. Ya el domingo les hablo un poquito de eso. Pero esta está ahí, estas las puedo subir, acabando el estudio las puedo subir al WhatsApp. Si no estás en el grupo y las quieres, me las puedes pedir. Entonces te voy a decir en una frase o en un renglón un resumen de cada una de las iglesias, y luego ya me voy a meter a Éfeso para ver si alcanzamos hoy ver al menos unas 2. Pero Éfeso es una iglesia próspera y dedicada, pero que ha perdido su amor inicial. Así se le puede resumir. Una iglesia próspera y dedicada, pero que ha perdido su amor inicial. Luego sigue Esmirna. Y Esmirna es una iglesia que sufre persecución, pero está decidida a mantener su fe. Así se le puede resumir. Después está Pérgamo, y esta es una iglesia que se enfrenta a la herejía y a la apostasía. ¿Qué? Ajá, ¿en qué te quedaste? Esmirna. Una iglesia que sufre persecución, pero está decidida a mantener su fe. Pérgamo, una iglesia que se enfrenta a la herejía y a la apostasía. Tiatira. Tiatira, una iglesia donde había pecado y corrupción. Les recuerdo que también se quedan en YouTube y en Spotify, por si, para no repetirlas tantas veces, la puedes poner en reproducir más lento y vas a oír hablar así, pero para que no se te pierda. Luego Sardis, una iglesia aparentemente viva, pero que en realidad está muerta. Está muy fuerte. Filadelfia, una iglesia que tiene poco poder en lo natural, pero una fuerte fe y una lealtad a Cristo. Y hago énfasis, poco poder en lo natural, o sea, en lo físico. ¿Okay? Porque espiritualmente están pesadas. Una iglesia que tiene poco poder en lo natural, pero una fuerte fe y una lealtad a Cristo. Esta es a la iglesia que Jesús le dice, aunque tienes poca fuerza, ¿verdad? Lealtad a Cristo. Y terminamos con la Odisea. La Odisea es pegado, porque yo antes le escribía la Odisea. Y no, esa es otra cosa. Es la Odisea, va junto. Una iglesia rica y autosuficiente, pero ciega y desnuda espiritualmente. ¿No le vamos a poner ejemplos? ¿Verdad? Ok, entonces comenzamos con Éfeso. Ciega y desnuda. Sí. Éfeso es esta iglesia que vemos cómo se funda en Hechos capítulo 19, vemos la fundación de Éfeso. Éfeso es una iglesia muy particular, es una iglesia que comienza con un fuerte mover de Dios, lo que coloquialmente le pudiéramos llamar con un avivamiento, con un despertar, con una visitación.
Cuenta la historia de Éfeso en Hechos 19, nada más apúntalo por si luego lo quieres ir a leer, que el apóstol Pablo llega y hay más o menos 12 discípulos, me parece, o 5, ya no me acuerdo cómo están los números ahí, pero son pocos discípulos. Y el apóstol Pablo les pregunta, oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y eso nos muestran dos cosas muy, muy importantes. La radiografía espiritual que el apóstol Pablo veía como apóstol, como líder de la iglesia de su tiempo, para evaluar a una iglesia, era cómo estaba su relación y su revelación acerca del Espíritu Santo. Eso es muy importante, sobre todo para el tiempo que estamos viviendo, donde hay una fuerte corriente en contra del movimiento carismático. Acuérdate que con movimiento carismático me refiero a este movimiento al que pertenecemos nosotros como iglesia, donde abrazamos el mover del Espíritu Santo, creemos en la continuidad de los dones y en la continuidad de los 5 ministerios. Hay un énfasis hoy a lo largo del cuerpo de Cristo de un movimiento neorreformado que no tiene nada de malo como tal en cuanto a doctrinas, pero que es un grupo pequeño de este movimiento, no todo el movimiento, pero un grupo pequeño hace un fuerte énfasis en contra del movimiento carismático. Entonces, el darte cuenta que el apóstol Pablo llega y para evaluar, dice Pablo en 1 Corintios que él es un perito arquitecto que pone fundamentos, ¿verdad? Que el único fundamento que debe estar puesto, ¿cuál es? Cristo, y sobre este edificar. Pero esa palabra perito arquitecto habla de la función apostólica que él tenía. Él venía a poner fundamentos en las iglesias, y el fundamento obviamente era Cristo, pero también la persona del Espíritu Santo era importante. Así que si te fijas, no llega y les preguntaron, ¿creyeron en Cristo o creyeron en la muerte y la resurrección? Todo eso como que muchos discípulos lo tenían, pero lo que no tenían era este conocimiento del Espíritu Santo. Entonces la respuesta que le dan ellos, los de Éfeso, es todavía más asombrosa. Le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Verdad? Y dice Pablo, entonces ¿en qué pues fueron bautizados? ¿Verdad? O sea, como diciendo, entonces ¿en qué creen? ¿Verdad? Y dice que al instante, poniendo las manos sobre ellos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Así aquí vemos otra ¿cómo le digo? ¿Cómo decirle? No, quiero usar una palabra. Otra rompemitos actuales, porque hay un fuerte movimiento dentro de este movimiento que ataca al grupo carismático, donde se habla de que no hay lo que se le viene llamando la imposición o la administración de dones, la transferencia de dones. ¿Ok? Y vemos que no es una doctrina, pero que es una práctica de la iglesia del primer siglo y del primer tiempo. Hay que aprender a diferenciar entre doctrinas y prácticas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de una doctrina y de una práctica? La diferencia es bien sencilla. Una doctrina es una enseñanza. De ahí viene la palabra doctos, doctrina. Y es una enseñanza sistemática que la vas a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento en sombra y figura, y luego lo vas a ver en la persona de Cristo, y va a establecer el fundamento de la iglesia y de nuestra fe, y nos va a diferenciar de otros grupos, llamémoslos religiosos o dogmáticos. Una doctrina es la salvación. Es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe, somos salvos únicamente bajo el nombre de Cristo, somos salvos no por obras,
¿verdad? Somos salvos gratuitamente. Son aspectos de la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación abarca dentro de sí misma la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de la naturaleza caída, la doctrina de la nueva naturaleza, la doctrina de las obras muertas y el arrepentimiento de obras muertas, por así decirlo. Pero es una doctrina, es una enseñanza. El apóstol dijo, esto se tiene que enseñar, esto creemos, y el creer eso nos diferencia. Una práctica es algo que ellos hacían cuando se reunían, pero que no está estipulado forzosamente como doctrina, de modo que hasta cierto punto queda a tu elección practicarlo o no practicarlo. Ojo, el que no lo practiques por elección no significa que otros no lo puedan practicar. ¿Ok? Entonces, la imposición de manos, la ministración, vemos que eran prácticas. Nunca hubo una clase, mira, impongan las manos así. Cuando se junten, ministrense de esta manera. Simplemente vemos que lo hacían y lo podemos duplicar sin ningún problema, porque si lo hacían ellos, lo podemos hacer nosotros. El único problema que hay de esto es que cuando lo hacían ellos representaban una autoridad muy prominente dentro de la iglesia, por el mismo sentido apostólico que tenían, donde ellos tenían una sensibilidad para discernir cuando esta práctica era natural o cuando pudiera ser una práctica en la carne. Y entonces no lo practicaban siempre, tampoco era diario. Tampoco vemos las ministraciones en todo momento y en todo lugar. Y nosotros el único riesgo que tenemos es que al no tener una figura con ese calibre apostólico de ese tiempo, podemos caer, sobre todo cuando no hay una autoridad presente, en el riesgo de practicarlo en la carne, que es un riesgo. ¿Ok? Entonces, es lo importante cuando se haya una de estas prácticas es que haya una autoridad espiritual delegada y que esa autoridad lleve la batuta de la administración. Ahora sí, pregunta Chuy y preguntas tú porque iban en orden. Apúntalo para que no se te olvide. No, ese versículo, esa imposición de manos es para delegar autoridad. Entonces, el contexto de ahí, si lo queremos usar unas palabras que nos ajusten más, es no nombres líderes a lo ligero. O sea, ahí poner las manos era cuando pasaban enfrente a un miembro de la iglesia y se le iba a reconocer como un anciano o como un pastor o como algún líder, y parte de la práctica era para imponiendo las manos. Entonces Timoteo, que es el pastor que está dejando Pablo, le dice a Pablo, no las impongas ligeramente. Y viene después, o antes, no me acuerdo, pero vienen los requisitos de los ancianos y de los diáconos. Deben ser así, así, así. Ahora, entonces, cuando Pablo llega a Éfeso, es de mucha importancia para él que haya un mover del Espíritu Santo, imparte el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, y después duran un espacio de 2 años, todos los días Pablo enseñándoles, ¿sí? Después vemos ahí un movimiento de enseñanza que no se dio en todas las iglesias. Había iglesias donde Pablo se quedó semanas. Tesalónica es una de esas, que estuvo menos de un mes físicamente, y en Éfeso se quedó 2 años. Esos 2 años le bastaron para delegar pastores, ancianos, toda esta figura. Después vemos que Pablo se
se da un avivamiento después de estos 2 años muy fuerte en cuanto a señales y milagros. Y después Pablo se va de ese lugar y se despide con uno de los discursos de liderazgo más padres que puedes ver, donde les dice: yo les he enseñado toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, he andado entre ustedes con integridad, pero me voy a ir, y cuando yo me vaya van a venir falsos maestros, van a venir ladrones, van a venir esto, y da todo un anuncio ahí. Todo esto está en el libro de Hechos. Entonces, esta iglesia así se forma. Luego tienes la carta a Efesios. La carta a Efesios yo creo que es la única carta, me podré estar equivocando, tal vez se me está yendo alguna otra, pero creo que es la única carta a la que no le hace ninguna corrección apostólica el apóstol Pablo, de las del Nuevo Testamento. A Colosenses los corrige, a los Gálatas les dice insensatos, a los Corintios les dice carnalotes, a los Tesalónicos les dice no se olviden de estas cosas. A todos de alguna manera hay una corrección, pero a la iglesia de Éfeso no. Y todo tiene un porqué. Esta iglesia se fundamentó sobre un movimiento del Espíritu Santo. Porque por ahí hoy en día, cuando hablan del mover del Espíritu Santo, los que desacreditan el mover ponen como ejemplo a Corintio. Que Corintio era una iglesia con muchos dones, pero muy carnal. ¿Ok? Cuando tú ves 1 y 2 de Corintios, Pablo le está diciendo: son unos carnales, son unos envidiosos, les quiero hablar como adultos, pero son niños, son carnalotes. Sí, no se olviden de los dones espirituales, pero la esposa de uno se acuesta con el hijo de ese, y a este ya mejor no se quiere arrepentir, déjenle de hablar y sáquenlo. Y luego en la otra carta ya se arrepintió y no lo quieren recibir, y ahora les dicen: ahora sí recíbanlo porque ya se arrepintió. Toda esa serie. Pero Éfeso es una iglesia a la que Pablo le revela misterios muy importantes. Les revela la posición de autoridad de la iglesia. La carta a los Efesios es un manual de autoridad y de identidad del poder de la iglesia en la tierra. Les revela la guerra espiritual. No hay otra carta donde el apóstol haga énfasis en la guerra espiritual, y es con Éfeso. Les revela el paradigma nupcial, que el hombre y la mujer deben de amarse y respetarse uno al otro, como el ejemplo que es Cristo con su iglesia. A ninguna otra carta les enseña eso. Entonces, a esta iglesia les enseñó cosas muy fuertes, muy pesadas, por así decirlo. Pasan los años y esta iglesia sigue siendo una muy buena iglesia. Vamos a desglosar lo que viene. Primero le dice el Señor: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: se presenta a sí mismo como el dueño de la iglesia. Acuérdate que ¿qué son las estrellas? Está en el capítulo 1. ¿Quién dijo qué? Sí, pero hay algo más. Sí, pero ¿qué son las estrellas? Ahorita estamos con estrellas. Son los pastores, los ángeles de la iglesia, que representan a los pastores. Y los candeleros representan las iglesias. Entonces, cuando dice que tiene a unos en sus manos derecha y anda entre ellos, está diciendo básicamente: yo soy el líder de líderes. El apóstol Pedro lo llama el príncipe de los pastores, y yo camino en medio de las 7 iglesias, de la totalidad de la iglesia. Yo soy el dueño de esto, ¿sí? Así que sí se presenta con ellos como el dueño de la iglesia, por así decirlo.
Y le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. 3 cosas importantes: obras, arduo trabajo y paciencia. Ojo, las obras son buenas después de haber tenido un encuentro con Cristo. Las obras antes de ese encuentro y de nacer de nuevo son obras muertas. ¿Ok? Pero aquí ya le está hablando a la iglesia, y por mucho tiempo la iglesia cayó en esta mentira de, es que como no es por obras y es por gracia, no hagamos nada. No, mi amado, que tu salvación no te la ganes por obras no significa que el Señor no desea que una iglesia que ya es salva realice obras. De hecho, Santiago es la antítesis de eso. En Santiago le dice, a ver, alguno dirá, yo tengo fe, y otro dirá, yo tengo obras. Pues yo le voy a decir al de la fe, muéstrame tu fe por tus obras. Porque de qué basta que tengas mucha fe, veas a alguien en necesidad y le digas, Dios te bendiga y te dé abrigo, y te vayas y no le des tú el abrigo para que esté saciado. Entonces, sí es importante que la iglesia haga obras, pero tienen que ser obras guiadas por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Estamos viendo el domingo, comenzamos la serie de la vid y yo, y cuando llegamos al punto del fruto, el fruto es eso, es producir algo, que la iglesia tenga resultados en medio de donde está puesta, que esos resultados evidencian el poder de Dios y dan gloria a Dios. ¿Ok? Ahora, podemos tener, por otro lado, una iglesia de obras vacías. Y eso es lo que no queremos, ¿sí? Que es lo que le pasó a Éfeso al final, te vas a dar cuenta de eso. Ahora tiene obras, luego tiene arduo trabajo. La iglesia no es una iglesia de flojos. El cuerpo de Cristo es un lugar donde se trabaja, se elabora, se hace algo, ¿sí me explico? Por mucho tiempo se ha señalado a la iglesia como gente floja y gente improductiva. Pero la iglesia, por muchos tiempos, en los tiempos donde se vuelve eficaz, donde hay un avivamiento en medio de ellos, siempre vas a ver que es una iglesia que trabaja, que da frutos, que algo hace. ¿Ok? Y paciencia, la paciencia tiene que ver con soportar las pruebas. Ya hemos hablado de eso anteriormente, entonces no me voy a clavar tanto en eso. Que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces era una iglesia que tenía una característica, y era que no podía ver el mal, ¿verdad? No como otras iglesias que le dice, tienes este pecado y es que toleras a Jezabel en medio de ti, ¿verdad? Éfeso no podía ver el mal, veía el mal y lo señalaba, lo señalaba fuertemente, podríamos decir que lo juzgaba. Y esa es una característica de la iglesia, mi amado. La iglesia tiene que señalar lo que está mal. Cuando una iglesia deja de señalar lo que está mal, se vuelve parte del problema. ¿Sí? Porque hay que señalar lo que está mal con gracia, amor, pero con firmeza. ¿Sí? Pero se tiene que señalar. Hay una frase que dijo algún misionero de los generales de Dios, y dice más o menos así, dice, lo único que se necesita para que el mal avance es que los hombres buenos no hagan nada.
Yo te lo traduzco. Lo único que necesitan las tinieblas para seguir avanzando es que la iglesia no señale lo que está mal. Entonces te digo, se vuelve parte del problema. ¿Ok? Ahora lo dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Desde ese entonces ya había. ¿Sí? Ya había esta figura, y esta figura a la vez el apóstol Pablo combate contra ellos en Corintios, un poco en Gálatas. Pedro también hace mención de los falsos maestros, pero se dio esta característica donde hubo falsos apóstoles y habrá falsos apóstoles. Pero la iglesia de Éfeso era una iglesia bien enseñada, ¿ok? Esos 2 años que el apóstol Pablo impartió la enseñanza, vemos que fue una iglesia que aprendió a abrazar la enseñanza, pero a transmitir la enseñanza. Porque ¿cuántos miembros te gusta que para el año 90 estén de aquellos donde predicó Pablo en Éfeso, cuando ahí más o menos predicó entre los años 50 y 60? Son 30 años de diferencia en una generación donde la gente no tenía el promedio de vida que tenemos nosotros. Vivían, no, al revés. En ese tiempo vivían relativamente corto. 60, 70 años ya era, wow, ya te la volaste. Ahorita el hermano Wayne anda con 100, ¿verdad? Ya hay personas que llegan a los 90 sin problemas. Entre por el tipo de comida, el tipo de cultura, la misma persecución. O sea, muchos de los cristianos que escucharon al apóstol Pablo fundar Éfeso, pues luego tuvieron que pagar el precio. Pero entonces abrazaron la enseñanza y luego la transmitieron en sí mismos. Es decir, funcionaron generacionalmente. Hay una gran preocupación por las generaciones actuales de cristianos, porque se está dando un fenómeno que le llamamos los teólogos el fenómeno de Josué. Cuando tú lees el libro de Josué, dice que Jueces, murió Josué y se levantó una generación nueva que no había conocido ni al Señor ni sus obras. Y esa generación empezó a hacer un relajo. ¿Ok? Y a veces la iglesia, si no sabe transmitir generacionalmente la enseñanza, vamos a padecer de tener una generación bien instruida y luego una generación de puro neófito. Tiene que haber un eslabón por transmitirla. Para eso necesitamos 2 cosas. Número 1, quien la imparta, pero número 2, quien la pueda recibir e impartir. Y a veces ahí es donde nos atoramos. A veces tenemos quien la imparta, pero la gente no la toma. Y por lo mismo de no tomarla, pues menos la transmite. O tenemos gente que la puede tomar, la puede transmitir, pero no tenemos al de arriba que imparta. Son esos pastores que dicen, pues yo soy pastor pero no maestro, y no sé mucho, pero lo poquito bendito, y la iglesia anda haciendo una sarta de cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza bíblica. Muy buen corazón, pero que no hay enseñanza. Y al final de cuentas, lo que hace que una iglesia permanezca, obviamente es el Señor Jesús, obviamente es la llenura del Espíritu Santo, pero usa a una buena enseñanza por medio de ello. El que nosotros, ahora hace rato critiqué a los que criticaban el movimiento carismático, pero el movimiento reformado tiene eso a su favor, tiene muy buena enseñanza, tanto que desde la Reforma hasta hoy no hemos necesitado una nueva reforma. ¿Sí me entiendes eso? Bastó con una buena reforma, con un buen cimiento de enseñanza en esos años para hoy seguir en la misma. Y somos una iglesia reformada, carismática, reformada, porque abrazamos el movimiento de la reforma.
Así que esta iglesia está bien nutrida. A mí me encanta, ¿verdad? Una vez carisma se usa en el sentido de que creemos en los dones, manifestaciones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo en el original son los carismas del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra carisma significa regalo, caris, del griego caris. Entonces, cuando decimos somos de un movimiento carismático, no es que seamos bien buenas ondas, es que somos abiertos al mover y al fluir del Espíritu Santo. Están carismáticos, que no es lo mismo que Pentecostés. Los pentecosteses son carismáticos, pero tú puedes ser carismático sin ser pentecostés. Ese es otro asunto. Pero sí, eso se refiere a carismático. Entonces, por eso digo, nosotros como iglesia tenemos un corte carismático. Estamos abiertos a los dones, creemos en ellos, oramos que pasen, ¿verdad? Queremos verlos, creemos que son parte de la vida de la iglesia, porque están en la Biblia, porque no hay una mención de que se hayan detenido y porque vemos la eficacia de ello. Amén. Y porque Pablo dijo, anhelen los mejores dones. O sea, hay una enseñanza, anhélalos, búscalos, quiérelos. Aquellos que dicen, no, pues yo no estoy en contra de los dones, pero que pasen solitos. Pues Pablo dice, anhélalos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a anhelarlos. Ok. ¿En qué estaba? Ya. No, te estaba diciendo, esta iglesia de Éfeso dice, has encontrado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia afilada, una iglesia picuda, una iglesia que no le dan gato por liebre, una iglesia que si se subió un predicador de esos chafas, lo tomateaban. ¿Sí me entiendes? Lo bajaban en 2, 3 patadas. Bájenme ese pelado, está diciendo mensadas. ¿Sí? Porque conocían la palabra. No eran la iglesia que están comiendo palomitas mientras el otro está diciendo herejías, ¿verdad? Y están, amén, gloria a Dios. Digo, esta iglesia de Éfeso, Pablo les dice, ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, una iglesia debe de ser una iglesia capaz de probar en el buen sentido. No se trata de que a cualquier predicador que venga tú estés a la defensiva y te voy a poner a prueba a ver qué tan bueno eres. No. Sino que tengas el discernimiento para que si algo se está diciendo mal, se pueda corregir. Y hay errores y hay herejías. ¿Ok? ¿Sí? Siempre lo voy a poner como ejemplo, ¿verdad? No faltó aquel que en la carrera dijo, así como Pablo sanaba con su sombra enfermos. Y pues no fue Pablo, fue Pedro. Pero no es una herejía lo que él está diciendo, se equivocó, cambió el personaje. ¿Sí me entiendes? Herejía decir es que cuando el Espíritu Santo fue creado, ahí sí es una herejía, porque no fue creado. Es Dios, no tiene principio, no tiene final, ¿verdad? Entonces cuando dicen el Espíritu fue creado para esto, ahí sí tienes que decir, espérame. Tal vez dijiste mal el léxico, pero lo que dijiste causa muchos problemas. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros tenemos que ser una iglesia que probemos a aquellos que nos enseñan, pero vuelvo a lo mismo, no con la actitud de reto, de a ver, vengo a ver, yo soy el evaluador. No, sino cuando ves que algo está mal, pues lo externas. Aquí esta iglesia tenía esto con ganas, ¿por qué? Porque los falsos apóstoles abundaban. Ahora después dice, has trabajado arduamente, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta aquí todo va súper bien, todos quisiéramos que el Señor nos dijera eso. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ojo, remarca, has dejado. No has perdido, has dejado. Porque muchos caemos en este error de leer un versículo y luego cambiarlo inmediatamente en nuestra mente y decir, es que hemos perdido el primer amor. No, mi amor, no, mi amado. El primer amor no se pierde, se deja. ¿Okay? Perder es no sé dónde quedó. Y has dejado es, tú sabes dónde estuvo la falla. Si una cosa es llegar aquí y decir, las llaves estaban ahí en el buró, las vi, no las agarré y no me las traje. Eso es, dejé las llaves. Y la otra es, ahorita las saco, ¿dónde están? En la torre, se me perdieron. ¿Sí? ¿No te ha tocado que se te pierde algo y no falta el inteligente que te pregunta, ¿en dónde? ¿O cuándo? Pues no sé, sonso, se me perdió. Si supiera, no se me habría perdido, ¿verdad? Entonces aquí el Señor tiene contra esta iglesia, y es importante porque dice, tengo contra ti. O sea, hay algo que tengo en contra. No es, tienes esto de medio malito, o hay que corregir tantito este error. No, es, estoy en contra de esto, tengo contra ti esto. Cuando te veo te tengo que evaluar, te tengo que corregir esto. Has dejado tu primer amor. Y ahí la palabra primer amor tampoco significa lo que muchos piensan, que es el primer tiempo de enamoramiento de un creyente. Primer amor se refiere al amor máximo o al amor primero en orden de importancia. Básicamente lo que está diciendo, ya no soy lo primero para ti, mi amor, tu amor por mí ya no es lo primero que te mueve, ya te mueven otras cosas. Y como iglesia, lo que nos tiene que mover siempre es el amor al Señor. Amén. Hay iglesias que crecen y aman, de repente empiezan a amar más a la gente que a Cristo. ¿Está mal amar a la gente? No, pero no puedes amarla más que a Cristo. O empiezan a amar más el ministerio, la obra de caridad, las cosas que hacen, o la misma institución como iglesia. ¿Sí? Creyentes que te presumen cuál es su iglesia y no quién es su Señor. ¿Sí? No, es que mi iglesia está bien padre, vente para mi iglesia. Voy a otra, no hombre, cámbiate, vente aquí conmigo. Pégame. Sí, mi pastor es tal, y yo el mío es Jehová, ¿verdad? Y nada me faltará. Y claro que tengo a mi pastor en la tierra que amo y valoro y honro, pero tu amor tiene que ser el Señor. Esta iglesia dejó ese primer amor y les está diciendo, arrepiéntete, fíjate. Entonces, ¿dejar el primer amor es un pecado? Sí, porque si no, no habría de qué arrepentirse. Aquellos que te dicen, no, es que yo estoy muy bien, yo sé que no ando tan en fuego como algún tiempo, pero no ando mal, ya te exhibiste. Yo sé que me tengo que arrepentir. Ahora, cuando tú te arrepientes, ¿qué es arrepentimiento? Es un cambio, es dejar de hacer eso. Entonces, es volver a amarlo como se debe de amar. Y aquí entraríamos en un tema, un hoyo así grandote donde nos podríamos ir meses. ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo sabemos si estamos amando a Dios? La forma más práctica es si estás obedeciéndolo. Hasta ahí me voy a quedar porque podríamos irnos bastante, ¿verdad? Pero ni siquiera se trata del amor sentimental, yo me siento enamorado de Dios. Lo estás honrando, lo estás obedeciendo, te estás sometiendo, estás permaneciendo en su palabra, estás amando a los otros, porque el que no ama a otros no ha conocido el amor, no ama a Dios.
¿Estás perdonando como te ha perdonado el Señor? O sea, hay toda una serie donde tú tienes que decir, la torre, o sea, no es que yo me sienta bien lleno de felicidad cuando canto, eso no es amar a Dios. Esa es una manifestación de que amamos a Dios. Pero el amar a Dios en lo más profundo bíblico es, lo estoy obedeciendo, estoy yendo a su palabra, estoy permaneciendo en Él, estoy dejándome tratar por Él, estoy renunciando a otras cosas por Él. Esta iglesia ya había perdido eso. Y es curioso que el Señor les dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, se refiere a ese estado del primer amor de donde cayó. ¿Okay? No se refiere, porque he oído esa predicación, acuérdate de lo pecador que eras antes de estar con Cristo. No se refiere a esa caída, se refiere a que el estado donde estabas antes y de ese caíste. O sea, acuérdate de esos tiempos, acuérdate de tus buenas épocas, por así decirlo. ¿Qué había ahí? ¿Qué cosas había alrededor que te permitían estar así? Porque eso es una forma de evaluar, a ver, ¿qué había antes que no hay hoy? O bien, ¿qué no había antes que hoy he permitido que esté? Y que me ha robado amar al Señor, que se ha filtrado. Yo tengo mucho esa palabra y hace mucho que no predico de eso. Tal vez lo deba de predicar de nuevo, pero de las fugas, ¿verdad? O sea, una fuga es algo que es chiquito, que pareciera que no está ahí, no es a propósito, pero te va filtrando lo que debe de estar. Y hay muchas cosas que están haciendo que nuestro amor por Cristo se fugue. Son goteras. Según tú tienes una cantidad de amor por Cristo, pero cuando llegas te das cuenta que ya se chorreó. Y fue poco a poco, fue despacito, fue sin que te dieras cuenta. No notaste que el nivel bajó hasta que ya se bajó mucho. Eso pasa en una gotera, en una fuga. Así que evalúa y acuérdate cómo estabas. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay una invitación a hacer obras. Pero ¿por qué dirá las primeras obras? Volvemos a lo mismo, no son primeras cronológicamente, sino son las mejores o las más importantes obras. Porque cuando hacían eso, no es que importara lo que hacían tanto, pero había una motivación que es la que ya se les fue. Esta iglesia permaneció haciendo cosas sin la motivación correcta. Y nosotros tenemos que mantener la motivación indicada y hacer cosas. Amén. Pero es una lucha. Es una lucha que del creyente. Por eso está aquí esta carta y por eso señala esto. Y uno dijera, bueno, Éfeso dejó el primer amor, pero pues no está tan en el hoyo como esta que tolera a Jezabel, o esta que se cree rica y es pobre. No, es igual de malo que las otras cosas. El dejar el primer amor es algo con lo que todo creyente continuamente tiene que luchar. Sobre todo te voy a decir por qué. Porque vivimos en una sociedad que busca enamorarnos de cosas para que dejemos de amar a Dios. Y eso lo vio el apóstol Juan. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos míos, no amen el mundo ni ninguna cosa de las que están en el mundo. Y luego Santiago también lo tiene muy claro cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no entienden que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Salud. Salud otra vez.
Salud, Teresa. Y 1, 2, 3 por ti y por todos tus amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú amas al mundo, automáticamente estás dejando de amar a Dios. No puedes amar a los dos. ¿Sí? No se puede. No es como el que dice, yo tengo 2 equipos de fútbol. De fútbol le puedes ir hasta 10 si quieres. No pasa nada. No importa. ¿Sí? Pero a Dios solo le podemos amar a Él. Y si estás amando el mundo o las cosas que el mundo ofrece, en ese momento dejas de amar a Dios con el primer amor. Y te pasa lo que le va a pasar a los hombres, según Pablo en Timoteo. Con esto termino. Que dice, habrá hombres amadores de sí mismos, fatuos, intemperantes, y da una serie de cosas feas, pero termina diciendo amadores de los deleites más que de Dios. Ahí se está refiriendo precisamente a creyentes, no se está refiriendo a mundanos, porque está hablando que ese es el peligro de la gente de los últimos tiempos de dentro de la iglesia. Y está diciendo al final, es gente que ama los deleites más que a Dios. Ojo, no dice que no aman a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que aman más los deleites. Y es esa parte donde hoy se nos ha vendido un evangelio, o entendemos un evangelio por nuestro contexto cultural, donde yo puedo amar a muchas cosas mientras también ame a Dios. Y eso no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si tú amas a Dios con toda tu mente, ¿sí?, con todo lo que es tu mente, vamos a decir que tienes aquí un vaso que diga mente, y lo amas con todo ese vaso, no te queda mente para amar otra cosa. ¿Sí me entiendes? Porque la estás amando con todo lo que tienes de ahí.